El segundo libro de los Reyes es el séptimo libro de historia del pueblo de Dios, séptimo libro que forma parte de los 12 libros que narran la historia del pueblo de Dios de forma desde que salen, desde que entran pues a la tierra prometida, desde que salen del desierto, salen de vagar del desierto, dejan la vagancia en el desierto, entran a la tierra prometida y de ahí inicia la historia del pueblo de Dios dentro de estos 12 libros, que hoy vamos en el séptimo, el cual es el segundo libro de los Reyes, en el cual nos menciona la historia de los demás reyes, tanto de Judá como de Israel, y también nos menciona la historia cuando fueron cautivos ambos reinos, unos por los asirios, el reino del norte, y el reino del sur por los de Babilonia. Y también nos menciona la historia de Eliseo, un profeta de Dios. Este libro empieza con la muerte de Ocosías, porque el primer libro de los Reyes terminó con el reinado de Ocosías como rey del reino del norte de Israel. Ocosías fue un rey del reino del norte de Israel. En ocasiones son iguales los nombres, tanto de los reyes del norte como de los reyes del sur, o de Israel y de Judá, pues porque pertenecían a una misma cultura, a un mismo lugar, a un mismo país. Entonces es muy común que se repitan ambos nombres, pero no hay que confundirlos con que el que reinó en Israel no reinó en Judá, aunque fuera el mismo nombre, en ocasiones no en los mismos años, sino en diferentes años. Este libro de los Reyes empieza con Ocosías como rey del reino del norte o de los reyes de Israel, y con Joás, con Joram como rey del sur. Es como inicia este libro. Joram, ahí en el capítulo 3, como rey de Judá. Bueno, había mencionado que ya vamos a mencionar Israel y Judá para no confundirnos tanto. Ocosías como rey de Israel y Joram como rey de Judá. Todos los reyes de Israel, desde aquí, desde Ocosías, aquí nos menciona la muerte de Ocosías, y luego viene Joram también, y luego viene Jehú, y luego viene Joacás, Joás, Jeroboam, Zacarías, Salum, Manahem, Pecaía, Peca y Oseas. Y en los tiempos o en los días que reinó Oseas, fue cuando fueron cautivos por los asirios. Esos son los nombres de los reyes de Israel en el segundo libro de Reyes. Y a la par, al inicio, está la historia de Elías, un profeta de Dios. Elías nos viene mencionando el capítulo 2, cuando ocupa el lugar de Eliseo, el profeta de Dios del primer libro de los Reyes, y Elías, el profeta de Dios, en el segundo libro de Reyes. Aunado a ello, cuando entremos a la historia, a los libros de los profetas, vamos a ver cómo grandes profetas también profetizaron lo que les iba a suceder por el mal comportamiento tanto de Israel como de Judá. Este profeta Eliseo, para hacer solamente un resumen, vemos ahí cuando estuvo con los sirios. Mencionamos esta historia de Eliseo con los sirios con el fin de no confundirnos los sirios con los asirios. Los asirios fueron los que tomaron Israel, pero antes de ello estuvieron sitiados también por los sirios, donde hubo una gran hambruna en Israel, profetizada y advertida por Dios de que si se convertían a los ídolos de los pueblos paganos, esto es lo que les iba a pasar. Y esto es lo mismo que nos pasa a nosotros en la actualidad, a los cristianos. Si los cristianos se van hacia la idolatría, hacia la avaricia, la codicia, todo lo que es idolatría, pues obviamente va a haber una gran hambruna de la palabra de Dios. No se va a tener ese entendimiento de lo que es la palabra de Dios. Bueno, Eliseo dice a partir del capítulo 5, dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria,
era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque su medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era ese hombre valeroso en extremo, pero leproso. Ahí nos vemos la historia de un general sirio cuando Dios le da la sanación de su cuerpo a través de Eliseo, al mandarlo a que se bañe 7 veces en el Jordán, en el río Jordán. Luego, en el capítulo 6, versículo 8, capítulo 6, versículo 8 del segundo libro de los Reyes, siguiendo la misma historia de Eliseo con los sirios, tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Consultando con sus siervos, dijo: en tal lugar y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Lo que nos menciona aquí la Biblia es de que Dios obviamente estaba con Eliseo. Como los sirios querían conquistar Israel, Dios le avisaba a Eliseo lo que iba a hacer el rey de Siria. Y cuando el rey de Siria se enteró de que Eliseo era el profeta de Dios y que les advertía al pueblo de Israel lo que iba a hacer, mandó a que lo apresaran con la intención de matarlo. Cosa que no sucedió, porque Dios mandó cegar los ojos de todas las tribus, de todas las personas que mandó el rey de Siria para apresar a Eliseo. Eso viene en el capítulo 6, todo el capítulo 6. También en el capítulo 6, del versículo 24 en adelante, vemos cómo Eliseo está en Israel cuando es sitiado Samaria, la capital de Israel. Teniendo Samaria, conquistando Samaria, iban a conquistar todo el reino del norte, todo Israel. Eso fue los sirios. Y la historia de Eliseo termina en el capítulo 13, cuando ya vimos varios nombres de los reyes, tanto de Israel, y luego vemos los nombres de los reyes de Judá. En el capítulo 13 termina la historia de Eliseo cuando muere y da la última profecía. Capítulo 13, a partir del versículo 14 hasta el 25, ahí muere Eliseo y lanza la última profecía. Y es asombroso, bueno, para aquellos que dudan de lo que es Dios, resultaría asombroso y para ellos increíble. Pero nosotros, los que creemos en la palabra, es una confirmación de que Dios cumple lo que dice. En este caso, a través de Eliseo, su profeta. Eliseo muere, pero le da la última profecía al rey de Israel, cuando lo hace golpear con una vara el suelo. No lo leo porque es extenso. Estamos viendo solamente una síntesis de lo que es la historia del pueblo de Dios en esta sección de 12 libros de historia. Eliseo muere y le dice al rey de Israel que tomara una vara y que la golpeara, y de acuerdo a las veces que la tomó y que golpeó, el rey, en este caso era Joás, el rey de Israel, cuando muere Eliseo, era Joás, el rey de Israel, y le da una vara, la toma el rey, se golpea el suelo, pero la golpeó 3 veces. Y Eliseo luego le dice: por cuanto nada más has golpeado 3 veces, no golpeaste más veces. Dice: las veces que los sirios te quieran conquistar, tú los vas a vencer, pero solamente 3 veces. Y así sucede. Por ahí en el versículo 22 al 25 nos menciona cómo se hizo realidad toda la profecía de Eliseo. Y luego, después de que muere Eliseo y que Joás era el rey de Israel, por tanto, Joás era el rey de Israel, dice en el capítulo 13, versículo 10, el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel. Aquí sí están los dos al mismo tiempo, los dos nombres al mismo tiempo, pero uno era de Judá y otro era de Israel. Vuelvo a leer: en el año 37 de Joás, rey de Judá. Joás estaba reinando en Judá. Comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años. Estaban ambos cuando muere Eliseo. Muere Eliseo, y tanto el rey Joás de Israel como el rey Joás de Judá.
Ya luego en el capítulo 14 viene el rey Amasías, Amasías, el rey de Judá, cuando muere Eliseo. En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Ya estaba Amasías reinando en Judá y estaba Joás reinando en Israel. De ahí nos pasamos hasta la historia de Oseas, dejamos todos los reyes y nos brincamos hasta el capítulo 17, cuando el rey de Israel ya era el rey Oseas. Empezó el segundo libro de Reyes con la muerte de Ocosías. Luego quedó en su lugar Joram, y luego Jehú, Joacás, Joás. En los tiempos de Joás fue cuando muere Eliseo y se cumple la profecía de que Siria no conquistó a Israel en los tiempos de Joás. Después de Joás siguió Jeroboam II, después Zacarías, luego Salum, luego Manahem, luego Pecaya, luego Pecá y luego Oseas. Y en los días de Oseas es cuando Samaria es cautiva, todo el reino del norte, todo Israel es cautivo por los asirios. Aquí fueron los asirios, no fueron los sirios. De hecho, en la historia vemos cómo los asirios conquistaron a los sirios y a los egipcios. Pero aquí vemos que los asirios fueron los que conquistaron a Israel en los tiempos que gobernaba el rey Oseas en Israel, y en Judá estaba el rey Amasías. Dice la Biblia, capítulo 17 del segundo libro de Reyes: en el año 12º de Acaz, rey de Judá. Acaz estaba como rey de Judá. Empezamos con Amasías, terminamos con Acaz. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra él subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a Sob, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo alto collado y debajo de todo árbol frondoso. Acera era otra imagen de una divinidad pagana, de una mujer, tanto Acera como Astoret. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Y Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos desobedecieron. Viene narrando hasta el versículo 23 todo lo que hizo el pueblo de Israel, por lo cual fueron cautivos. ¿Qué nos enseña en la actualidad? Porque hay que recordar que los cautivos de Israel menciona a partir del versículo 24, cuando Asiria puebla o manda pobladores
para repoblar lo que era Samaria, la capital de Israel. Y ya no fueron los judíos de raza, de cepa, los samaritanos. Por eso el pleito luego acá, que en los tiempos del Señor Jesucristo. Todo el reino del norte se perdió completamente. Bueno, no todo, hubo un remanente. Pero todos aquellos que fueron llevados cautivos, que no regresaron, y los que se quedaron, que no huyeron, porque muchos huyeron a Egipto, pero los que se quedaron ahí se mezclaron, se casaron con las personas, con los asirios, y se perdió todo esto como parte del pueblo de Dios. Dios como fiel, como es fiel, y y por la promesa a Abraham, guardó un remanente fiel de todas las tribus. Que eso luego viene en la historia, tanto de los libros de crónicas como en lo que es los profetas. Pero lo que vemos aquí es de que aquellas personas que cometen idolatría en la actualidad, que cometen idolatría, que hacen lo malo ante los ojos de Dios a manera de secreto, que para Dios no hay secretos, vemos cómo Dios pobló o permitió que se poblase Samaria y todo el reino del norte, todo Israel, con personas extranjeras a los judíos. Y cómo ellos ya no regresaron nuevamente a la adoración a Dios. Lo que nos enseña, una enseñanza, que eso lo vamos a ver un poco más extendido en el contenido, es de que aquellos que son idólatras, su destino va a ser la cautividad y no van a tener oportunidad de retornar con Dios. Ya no o van a perder la oportunidad de estar delante de la presencia de Dios, sino que van a ser cautivos y no van a regresar. Eso es lo que nos enseña aquí la palabra dentro de la historia, y vemos cómo fueron poblados todos los pueblos del reino de Israel, del reino del norte, y con ello perdieron la oportunidad de ser parte del pueblo de Dios. Ya no fueron parte del pueblo de Dios, porque ya no fueron considerados como tales. Luego ellos adoraron en el monte Gerizim, ya no adoraron en lo que era la adoración en Jerusalén. Es decir, siguieron adorando, siguieron sirviendo a los dioses paganos, se perdieron por completo y no regresaron lo que fue el pueblo, el reino del norte, que es Israel. Hasta aquí dejamos por hoy esta historia. Vamos a continuar con este segundo libro de los Reyes para ver la cautividad de Judá, que no aprendieron, los de Judá no aprendieron de sus hermanos de Israel e hicieron también lo malo, pero ellos fueron cautivos por los babilonios, pero por la promesa que Dios había hecho a Abraham y a David, ellos sí retornaron. Por lo pronto, Dios los bendiga y que tengan un excelente fin de semana.